Hola a todos, mi nombre es Leticia Santana, soy la asesora didáctica de la editorial Enclave L y en esta pequeña presentación vamos a hablar sobre 1, 2, 3 ya, tanto los niveles 1 como el nivel 2. Bueno, sé que algunos de vosotros ya habéis trabajado con el libro, así que supongo que para algunos lo que yo pueda contar será más nuevo o será más... no lo sabríais antes, y para otros pues quizás algunos de los datos que os voy a dar pues ya lo sabríais. En cualquiera de los casos, lo interesante yo creo que es reflexionar un poco acerca de cuál es la estructura del libro, por qué se ha hecho como se ha hecho, y bueno, si tenéis alguna duda, aquí tanto al principio de la presentación como al final de ella tenéis mi correo electrónico, es ldeleticia.santana@enclavell.es, y de verdad que os invito a escribirme si tenéis cualquier duda. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentaros que, como ya sabéis, 1, 2, 3 ya tiene 3 libros diferentes. Por un lado, el libro del alumno, por otro lado, el cuaderno de actividades y también la guía del profesor. Esta triple partición, digamos, es exactamente igual para el nivel 1 y para el nivel 2. En el caso del libro del alumno, tiene un código digital, un acceso a la plataforma digital Blink Learning, que nos dará dos opciones diferentes. Por un lado, a los profesores nos dará la oportunidad de proyectar el libro, ¿vale? De proyectarlo, por ejemplo, en una smartboard, en una pizarra digital. Y por otro lado, tenemos actividades digitales para los alumnos, ¿sí? Un poco más adelante os voy a hablar acerca de Blink Learning, que me imagino también que conoceréis la plataforma, pero por si acaso yo os la explico. ¿Cómo se organiza el libro? Bueno, pues tanto el nivel 1 como el nivel 2 empiezan con una unidad 0. La unidad 0 son 2 páginas, una doble página. En el nivel 1 lo que se trabaja es el alfabeto y en el nivel 2 lo que se trabaja es un repaso del nivel 1. En el caso del alfabeto nos está sirviendo tanto para conocer las letras que no compartimos en el alfabeto turco y el alfabeto que se utiliza en España, ¿sí? Como la ñ, por ejemplo, y también nos ayuda a tener unas nociones básicas de pronunciación cuando aprendemos el alfabeto, ¿sí? Cada una de las unidades se divide en 3 lecciones y un repaso. Cada una de las lecciones tiene 2 páginas, es decir, que si vosotros abrís el libro vais a ver una doble página, que es la lección 1, que aproximadamente está pensado para una sesión de clase. Esto no es así exactamente porque dependerá de muchas cosas, dependerá de cuánto duren vuestras sesiones de clase. Hay centros donde las sesiones de clase duran 40 minutos y centros donde las sesiones de clase duran pues 1 hora. Entonces, evidentemente no podemos decir que vaya a ser exactamente para una sesión, pero aproximadamente. También dependerá del número de repeticiones que hagáis de algunas actividades y también de otras variables como por ejemplo las actividades recortables, que en algunos casos algunos alumnos pues necesitarán más tiempo y en otros casos pues las harán más rápido. En cualquiera de los casos, la unidad 1 tiene la lección 1, doble página, lección 2, doble página, lección 3, doble página y un repaso. Es un repaso de los contenidos de esas 3 lecciones que hemos visto anteriormente. La unidad 2 funciona exactamente igual, lección 4, lección 5, lección 6 y un repaso, y exactamente lo mismo con todo el libro. Esa es la estructura que tiene tanto el nivel 1 como el nivel 2 de 1, 2, 3 ya. ¿Cuáles son los contenidos del nivel 1? Bueno, pues os invito a parar un segundo el vídeo y pensar acerca de esto. ¿Qué temas espero yo trabajar en un libro para niños de estas edades? Seguramente habréis mencionado pues todos estos temas, ¿no? Lo que es presentarse, las cosas del cole, los números, las fechas, los cumpleaños, hablar de la familia, hablar de los animales, es decir, el contenido habitual en materiales para niños de estas edades. Esta página que os estoy proyectando, esta doble página que os estoy proyectando, corresponde al índice de contenidos de la guía del profesor. ¿Por qué hago este inciso? Porque en el libro del alumno, cuando nosotros vamos al índice, lo que vamos a encontrar, no sé si lo tenéis a mano, pero es algo así, es decir, lo único que nos va a venir es el nombre de los temas, de las lecciones, ¿no? Pero no viene especificadas las expresiones, las estructuras y el vocabulario. Esto lo tenemos nosotros en la guía del profesor. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues evidentemente para hacer las programaciones del curso. Las expresiones ya sabemos que son las funciones,
saludar, despedirse, etcétera, etcétera. Las estructuras, en general, es el apartado de gramática que se trabaja en esa unidad y el vocabulario, pues es el vocabulario, ahí no hay ningún misterio. Estos son los contenidos del nivel 1 y luego los contenidos del nivel 2 que tienen exactamente la misma estructura. No me voy a detener en esto, pero si tenéis alguna duda acerca de por qué se ha elegido un contenido o alguna anotación acerca del contenido, algo que creáis que le cuesta más a vuestros alumnos y quizás necesite más actividades de refuerzo, no dudéis en escribirme porque, bueno, siempre estamos actualizando todo lo que es la plataforma digital y las actividades extra y podemos añadir también actividades para reforzar determinados contenidos si lo creéis apropiado. Estos contenidos van acorde a los intereses y a la realidad de los alumnos. Yo creo que es interesante que tengáis en cuenta que, como ya sabéis, los materiales de enseñanza de lenguas en general van acorde al marco común europeo de referencia, que va desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Aunque un A1, yo siempre digo que es igual tengas 10 años o tengas 40, es decir, el nivel A1 es el nivel A1, sí que es verdad que los temas que se utilizan cambian, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Instituto Cervantes ha sacado un DEL escolar, pues precisamente porque, por ejemplo, si estamos trabajando el gerundio en clase, un gerundio es un gerundio, pero con un niño no podemos utilizar un tema que sea, por ejemplo, buscando un piso, ¿no? Aunque buscando es un gerundio, pues buscando un piso igual no es muy relevante para nuestros alumnos, entonces tenemos que elegir temas apropiados, ¿sí? En el caso de los niños, en el caso de los primeros años de la escuela, es interesante tener en cuenta que no siempre se sigue el marco común europeo de referencia y el plan curricular, y es por eso que 1, 2, 3 ya se llama nivel 1 y no nivel A1, a pesar de que abajo en chiquitito pone A1 como un referente, pero realmente es nivel 1 y nivel 2. ¿Por qué? Fijaros aquí, por ejemplo, en esta imagen que os estoy mostrando, esto es el plan curricular, el inventario, ¿de acuerdo?, de contenidos. Y en las partes del cuerpo del A1, fijaros qué palabras hay, solo está pelo, ojo y nariz. Entonces imaginemos que vamos a dar una clase con nuestros niños, el primer nivel, y cuando llegamos a la parte del cuerpo solo podemos enseñarles pelo, ojo y nariz porque es lo que está en el nivel A1. Bueno, pues evidentemente por eso ya veis que todo el resto de los contenidos que habitualmente vemos en este tipo de unidades, cabeza, brazo, manos, piernas, etcétera, etcétera, están en el nivel A2. Es por eso, insisto, que en el caso de 1, 2, 3 ya hablamos de un nivel 1 y no de un nivel A1, porque la lengua, es decir, el contenido que se está utilizando, va acorde al interés de nuestros estudiantes y no exactamente al plan curricular. Además, todas estas actividades que os voy a mostrar ahora están enmarcadas dentro de una etapa muy concreta de habilidades y de madurez de nuestros estudiantes, que es la tercera etapa de Jean Piaget, es decir, la etapa de operaciones concretas. Nuestros niños tendrían entre 7 y 11 años para utilizar 1, 2, 3 ya. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque tanto a nivel madurativo como a nivel pues de psicomotricidad, por ejemplo, o de desarrollo de otro tipo de habilidades, las actividades están enmarcadas en este punto. Cuando pensamos que tiene que tener un libro para niños de estas edades, porque ya hemos dicho que están enmarcados en un campo muy concreto, bueno, pues tiene que tener una serie de características. En primer lugar, vais a ver que las actividades fomentan un aprendizaje inconsciente, es decir, la mayoría de ellas son mediante juegos, tanto tareas de concentración como tareas de movimiento, que ahora os enseñaré en la unidad cómo se ven. La mayoría de ellas son juegos, como digo. Por otro lado, tenemos a nuestros alumnos en una exposición constante al input. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1, 2, 3 ya lo que hemos intentado es que el alumno esté constantemente recibiendo información en español, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues porque cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos nuestra lengua materna, cuando nosotros adquirimos nuestra lengua materna, lo hacemos porque nos inundan, ¿no?, de una cantidad de información en esa lengua y poco a poco vamos aprendiendo todas esas palabras o todas esas estructuras sin una instrucción formal.
Yo, por ejemplo, este año he aprendido algunas palabras en turco, como por ejemplo tamam, ¿no? Vale, que lo decimos mucho en español además. La he aprendido porque la he escuchado tantas veces que al final he intuido que significaba eso, ¿no? Entonces, en el caso de 1, 2, 3 ya, evidentemente hay una instrucción formal de las funciones que os dije antes, las estructuras y el vocabulario que os dije, pero hay una exposición constante a la lengua española en las 4 destrezas, ¿sí? También hay una gran cantidad de actividades de movimiento y por último, trabajamos de una forma muy específica la capacidad de memorización, que ahora os mostraré. Ya os he dicho que el input es fundamental y que precisamente es la primera destreza que desarrollamos con los niños. Entonces, ¿cómo podemos exponer a los niños a la comprensión auditiva? Es decir, ¿cómo podemos hacer que ellos, de una forma lo más natural posible, vayan aprendiendo español de la misma forma, entre comillas, claro, que nosotros aprendemos nuestra lengua materna? Bueno, pues nosotros hemos decidido iniciar cada una de las unidades con cuentos, con canciones o con diálogos, es decir, nuevamente con un input, con una exposición auditiva en este caso, porque como ya he explicado, es la forma que tenemos naturalmente de aprender una lengua extranjera. En este caso, la unidad 3 es la unidad donde vives, donde los personajes de 1, 2, 3 ya, que es un perrito, Dodi, y cuatro amigos suyos, se inicia con este diálogo que vemos aquí. Si os fijáis, la actividad dice escucha y observa, es decir, una actividad auditiva, como todas las unidades de 1, 2, 3 ya empieza con un audio. Lo interesante es que estos diálogos, en este caso estamos hablando de los diálogos, no solo se puede escuchar, sino que también se puede leer. ¿Por qué es esto? Porque también hemos querido intentar restar estrés al alumno. Ya sabéis que cuando nosotros estamos escuchando en una lengua extranjera tenemos también que hacer un gran esfuerzo a nivel cognitivo y a nivel de concentración. Yo incluso a veces cuando tengo que hablar por teléfono en inglés cierro los ojos, ¿no? Como que estoy aún más concentrada en lo que me están diciendo. Entonces, para evitar ese estrés por parte de nuestros alumnos, hemos escrito el diálogo también, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es interesante iniciar la unidad con un diálogo? Primero, porque nos ayuda a contextualizar la unidad, ¿vale? A organizar el contenido que se va a desarrollar. En esta unidad dice, tengo 4 ciberamigos, Elena, Carlos, Patri y Víctor. Y dice, qué bien. Y dice de nuevo Lucas, Elena tiene 8 años, vive en Valencia. Bueno, el contenido nuevo que están viendo es vive en Valencia y lo están viendo contextualizado en algo que ya han aprendido en las unidades anteriores, que es el verbo tener. Tengo 4 amigos y presentarlos, Elena, Carlos, Patri y Víctor, qué bien. Ella tiene 8 años, ya han visto también eso, tengo 8 años, tengo 9 años, me llamo Leticia y tengo la edad que sea, ¿no? Entonces vemos el nuevo contenido, que simplemente es esta frase de aquí, en un contexto. Por otro lado, son, como digo, actividades que simulan situaciones comunicativas. Así evitamos darle a los niños información suelta, por decirlo así, que muchas veces es lo que nos pasa cuando no trabajamos un libro de texto secuenciado, que nosotros elegimos contenidos y de alguna forma no se ven concatenados los unos con los otros, ¿no? No se ven en una situación comunicativa real, enganchando todos los conocimientos previos que ellos tienen. Y luego utilizamos viñetas porque para ellos es visual y atractivo, evidentemente. Cuando pregunto a los profesores en la diapositiva anterior qué es lo que esperan de un libro para niños, una de las cosas que siempre dicen es que tengan muchos colores, ¿no? Y que tengan muchos dibujos. En otro caso, también podemos utilizar la unidad con canciones. Como digo, siempre se inicia la unidad con un input auditivo, bien con un diálogo escuchado o bien con una canción. En este caso, por ejemplo, ¿por qué es interesante iniciar la unidad con una canción? Bueno, pues por un lado porque crea un clima motivador en el aula. Yo siempre digo que si en vez de haber empezado esta presentación hablando directamente y diciendo hola, me llamo Leticia, etcétera, etcétera, hubiera elegido una canción, seguramente nuestro ánimo sería otro, ¿no? Diferente. Por otra parte, porque los niños tienen una predisposición natural para la adquisición del lenguaje a través de las canciones y del juego, porque es también como aprenden su lengua materna, ¿no? Y finalmente, y yo creo que una de las cosas más importantes es porque nos permite activar mecanismos de memoria. ¿Por qué? Porque repetimos mucho. En esta canción que os he puesto, por ejemplo, ven los días de la semana. 1, 2, 3. Página 24. Actividad 1A.
Y repiten todo el tiempo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Bueno, repiten todo el tiempo los días de la semana. Y al final es una forma que tenemos para que ellos puedan memorizar ese contenido y no tener que repetirlo todo el tiempo, porque no podemos estar reciclando todo el contenido todo el tiempo, evidentemente. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que, a pesar de que yo hace muchos años que estudié inglés, siempre que intento pensar, por ejemplo, en las partes del cuerpo, digo, me duele una rodilla, por ejemplo, ¿no? Y rodilla no es una palabra que yo utilice en mi día a día, la verdad, en inglés me refiero. Entonces siempre me viene a la cabeza la canción esta de Head and Shoulder, Knees and Toes, que es una canción que aprendí cuando estaba en el colegio y que por la musicalidad que tiene y por el nivel alto de repetición, pues hace que yo recuerde ese léxico que en este caso son las partes del cuerpo. La estructura que tiene cada una de las lecciones es, en primer lugar, como estoy contando, la presentación de contenidos a través de las aventuras de Dodi y los 4 amigos, y están centradas en la vida cotidiana y en los intereses de los niños. Como decía, el texto aparece grabado y escrito para facilitar la comprensión, ¿vale? Veis aquí otro ejemplo, mi familia, y en la parte de arriba un input auditivo. En la parte de abajo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una presentación del vocabulario ilustrado. La mayoría de las actividades que se trabajan con la presentación del vocabulario es de escucha y repite, ¿no? De una forma muy visual. En la siguiente página, en la parte de arriba, suele haber actividades cerradas, es decir, las actividades, una vez que hacemos el diálogo y la presentación del contenido de la unidad de una forma visual, las actividades van siempre de más cerradas a más abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que en las primeras actividades normalmente solo hay una respuesta correcta, ¿no? En este caso ellos están trabajando el tema de la familia y aquí tienen que ir a los recortables, recortar a los miembros de la familia y colocarlos. Y solo hay una forma correcta de colocarlos, ¿no? Es decir, los abuelos, los otros abuelos, los papás, los hijos. Es decir, es una actividad cerrada porque la solución es la que es, ¿sí? Progresivamente las actividades se van haciendo cada vez más abiertas. ¿De acuerdo? Siempre los alumnos tienen un apoyo de un resumen de las estructuras gramaticales y del vocabulario de las funciones de la lección aquí en este cuadro naranja, que en el nivel 2 es amarillo el cuadro en este caso, pero fijaros en esta actividad de aquí. Es decir, la actividad anterior venía siendo recortar y pegar los miembros de la familia. En la actividad 3 están escribiendo nuestros alumnos el texto y luego escuchar y comprobar que han escrito correctamente la respuesta, es decir, es una actividad cerrada, pero la última actividad es abierta. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos una actividad abierta? Presenta a tu familia, ¿no? Es la actividad. Mi abuelo se llama Daniel y mi abuela Julia, mi padre se llama bla, bla, bla. Para que los niños tengan la oportunidad de utilizar lo aprendido de una forma personalizada, ¿vale? Para que no sean siempre, como digo, la opción A o la opción B, la opción C, sino que ellos tengan la oportunidad de utilizar la lengua con algo que para ellos sea significativo y también que lo puedan modular en base a su realidad. Y todas las unidades funcionan de esta forma, es decir, siempre las actividades van de más fáciles a más difíciles, a más complejas y de respuestas cerradas a respuestas abiertas. Con respecto a los temas que se trabajan, pues ya digo que son temas de acuerdo a sus intereses. Con esto hay que tener cuidado porque a veces pensamos que los temas se repiten todo el tiempo, que en cierta manera sí que se repiten, pero en el caso de 1, 2, 3 ya siempre se va haciendo una ampliación del vocabulario. Aquí vemos la unidad 13, que es mi mascota, veis que empieza, como decía, con un audio y luego una presentación visual del vocabulario, ¿no? Ya os estaba contando acerca de esto. Y el tema 13 es mi mascota, estamos hablando de los animales. Llegamos al tema 15 y hablamos de mi animal favorito. Bueno, pues evidentemente podemos retomar todo ese tema de mi animal favorito es el perro, el gato, el pez, es decir, los animales que vimos en la unidad 13, pero es que en esta unidad se presenta vocabulario nuevo, ¿no? El tigre, la pantera, el mono, así que no pensemos que por el hecho de estar trabajando los animales siempre estamos repitiendo el mismo contenido, porque el hecho de repetir tanto es algo que a los adultos nos causa un poco de aburrimiento a veces o de hastío, pero para los niños no funciona de esta forma, como ya sabéis, evidentemente. También es interesante ver que ese vocabulario se recicla, aunque esté metido en otro tema,
¿Por qué? Porque los niños no conocen reglas mnemotécnicas, es decir, no tienen unas estrategias para memorizar como los adultos, por ejemplo. Yo estoy aprendiendo una palabra nueva y en mi mente la repito o la intento utilizar siempre que puedo, la escribo varias veces, por ejemplo, ¿no? Esas son reglas mnemotécnicas que yo tengo o que los adultos podemos tener, pero los niños no hacen ese trabajo, como ya lo sabemos. Entonces, la solución que tenemos es repetir el contenido, pero de forma diferente. Fijaros que, por ejemplo, aquí en la unidad 2 estamos trabajando los números, ¿sí? Y luego llegamos a la unidad 4 y estamos trabajando el tema del colegio, ¿no? De las cosas que hay en la clase, como la pizarra, el patio, la mesa, la silla, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque esta lección habla del colegio, la actividad número 2, fijaros que es una canción que dice 1, 2, 3, en mi colegio hay una clase, 1, 2, 3, una puerta y una ventana, 4, 5, 6, una mesa y una silla, bueno, y sigue, ¿no? Entonces estamos repasando evidentemente el contenido de los números. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, porque, como digo, para intentar trabajar la memoria de los alumnos y por otro lado, porque nos permite saber 2 clases después si el alumno realmente ha adquirido ese conocimiento que nosotros dimos en la lección 2, es decir, no hacerlo de una forma artificial de, bueno, vamos a comprobar o vamos a hacer un control o un examen de alguna forma para ver si lo que han visto anteriormente lo seguimos recordando, porque ha habido 2 clases después de eso, sino que de una forma natural se expone al alumno a ese contenido de nuevo. Igual que aquí en esta actividad, por ejemplo, en la cual se utiliza un tablero o las partes de la clase y del colegio, y para movernos en el tablero utilizamos un dado que es un recortable. Los recortables están todos al final del libro, lo recortan los alumnos propiamente, y lo interesante de esto es que estamos utilizando nuevamente los números, ¿verdad? Recordando ese contenido. Como decía, la unidad puede empezar o bien con un diálogo o bien con una canción. ¿Para qué? Para exponerlos al input de una forma significativa. Bueno, no me voy a entretener mucho en el tema de las canciones porque más o menos todos sabemos por qué es interesante utilizar canciones con los niños, aparte por el alto contenido de repetición, porque estamos utilizando en esta canción, por ejemplo, actividades de respuesta física total o Total Physical Response, y porque también suponen una fuente de información cultural, es decir, porque a través de algunas canciones que son canciones populares del mundo hispanohablante, podemos enseñar a los niños turcos en nuestro caso, en vuestro caso, podemos enseñar canciones que comparten con niños de la misma edad y que son españoles o hispanohablantes, ¿no? Entonces tenemos esa conexión entre ellos. Bueno, es interesante que sepáis, porque esto no está ni en el libro, ni en la guía del profesor, ni en el libro digital, ni en Blink Learning, aunque tenemos planeado añadirlo a Blink Learning, a todos los recursos que hay en la plataforma digital. Es interesante que sepáis que en YouTube hay vídeos de apoyo. Para entrar a estos vídeos, para buscarlos, pues están en abierto. Simplemente tenéis que poner en YouTube editorial en clave L, 1, 2, 3 ya, o editorial en clave L y vais a listas de reproducción o playlist y ahí veis todos los vídeos que tenemos preparados. Estos vídeos están pensados, muchos de ellos, para hacerlos en clase, incluso, es decir, se puede trabajar con los alumnos en clase porque les hacen preguntas. Este vídeo que he puesto yo, por ejemplo, es el de los animales. Vamos a ver un poquito. Marta, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es gris. Tiene las piernas grandes y suena así. ¿Cuál es el animal favorito de Marta? Bueno, y aquí esperamos que todos los alumnos digan el elefante, ¿no? Es decir, es un vídeo que se podría utilizar, por ejemplo, en clase. Entonces, estos vídeos, como digo, están en el canal de YouTube, tenerlo en cuenta porque es un material adicional que nos sirve pues, para, por ejemplo, utilizarlo en clase como manera de recordar ese contenido o simplemente para
para atraer la atención de los niños, etcétera, etcétera, y no está en el libro, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que ir al canal de YouTube. También los podéis descargar desde allí si no tenéis siempre acceso a internet desde vuestras aulas, desde vuestras clases, pues quizás estaría bien que lo pudierais descargar. Bueno, para ir finalizando os quería hablar de la importancia del movimiento en 1, 2, 3 ya. Como ya lo habéis utilizado muchos de vosotros, pues ya sabéis que en general lo que se sigue es una filosofía marcada por Montessori que dice que los movimientos no solo lo hacemos para movernos, sino que tienen un propósito para fijar los contenidos lingüísticos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque favorece la adquisición del lenguaje y la memorización, porque disminuye la ansiedad de los alumnos y porque favorece la atención. Entonces, yo siempre digo que los movimientos no tienen que ser movimientos locos, no significa que una actividad de movimiento signifique que tengas que subirte a la mesa o tengas que hacer nada así muy agresivo a nivel de movimiento, sino que hay actividades de movimientos muy pequeñas. Por ejemplo, en esta unidad en la que trabajan los números, que es la que os mostré antes, la actividad 1 es un diálogo, es una exposición al input o es una canción, como digo. La actividad 2 es cuenta los nudos, entonces nuestros alumnos vienen por aquí y van contando 1, 2, 3, es decir, es una actividad de concentración. Y luego la actividad 3 es de movimiento. Y fijaros cómo es la actividad, simplemente los ponemos por parejas y el uno se tiene que dibujar al otro un número en la espalda y tienen que adivinar qué número es. Es decir, estamos pasando de la actividad anterior, que se hace de manera individual, silenciosa, etcétera, etcétera, a una actividad que están realizando en pareja, que requiere cambiar la posición, que requiere que interactúen entre ellos, etcétera. Al final del libro, como os decía, hay una serie de recortables. Son de distinta naturaleza, por ejemplo, hay dominós, hay puzzles, hay un dado también, pero bueno, al final, como todo este contenido está bastante bien explicado en la guía del profesor, yo siempre recomiendo que os apoyéis en la guía, aunque soy consciente de que no siempre tenemos tiempo de preparar con tanta antelación nuestras clases, porque son pues muchas horas de clases. Sí que es interesante echar un vistazo a la guía del profesor porque nos ayuda no solo a saber qué tenemos que hacer en la actividad, que muchas veces lo podemos intuir, sino que también nos da ideas de actividades de extensión que se pueden hacer para complementar la sesión. Es decir, si hay algún contenido que no haya quedado del todo claro o si, por ejemplo, nos sobra tiempo, que es lo que hacemos, ¿no? En la guía del profesor siempre nos guía, por eso se llama así, para intentar solventar posibles problemas o dificultades que podamos tener cuando estamos trabajando con el libro. Finalmente, y saliéndonos ya de lo que es el libro en sí, en físico, os quería dedicar unas palabras con respecto a Blink Learning, con respecto a la plataforma digital, y es que Blink Learning tiene una doble utilidad, como decía al principio, por un lado para las profesoras, que nos permite proyectarlo en la pizarra digital, la pizarra inteligente, ¿sí? Y nos permite tener el contenido ordenado. ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos el libro y si hay un audio, por ejemplo, simplemente tenemos que tocar la pizarra donde está el icono del audio y ya suena, ¿no? La canción o el diálogo o lo que sea. Nos permite también exponerlo en la pizarra, ¿no? Hay algunas actividades que sí que se propone trabajar las imágenes de una forma más específica, entonces siempre es interesante y atrae la atención de ellos que podamos utilizarlo en la pizarra. Y por otro lado, para los alumnos, cada uno de los libros del alumno tiene en la portada una pegatina, que es esta de aquí, que dice incluye libro digital en www.blinklearning.com, ¿sí? Entonces, cuando nuestros alumnos van ahí, van a pedirles, la plataforma le pide un código. El código está siempre dentro del libro, aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, cuando el alumno compra el libro, ya adquiere directamente el acceso al libro digital y a las actividades digitales. En el caso de los profesores, no os preocupéis porque os mandaremos nosotros vuestros accesos a través de Nuance, pero sí que es importante que sepáis que el libro del alumno viene dentro de lo que es el código. Esta es la pantalla donde llegáis cuando ponéis blinklearning.com, la pantalla de inicio, y hay dos opciones. Está la opción de crear cuenta o la opción de iniciar sesión. Si nunca habéis utilizado Blink Learning, tenéis que crear una cuenta. Es un paso muy sencillo. Mirad que lo único que os pide es esto.
Para crear una cuenta tenéis que poner el código de la clase o el código del libro, que es justo esto que os acabo de contar, lo que está dentro, en esta parte de aquí, ¿sí? Y luego que pongáis un correo electrónico, el nombre, los apellidos y una contraseña que vosotros elijáis, ¿sí? Una vez habéis hecho esto, cada vez que entráis a Blink Learning, lo único que tenéis que hacer es iniciar sesión, ¿vale? Y poner el nombre y la contraseña que vosotros habéis elegido, y ahí os salen los libros que tengáis disponibles en Blink Learning, ¿sí? Entonces ya nunca más tenéis que utilizar el código que está dentro del libro, solo vuestro correo electrónico y la contraseña que habéis elegido vosotros. La primera pantalla que veis cuando entráis en Blink Learning y pincháis en 1, 2, 3 ya, que es el libro del que estamos hablando, la veis de esta forma: el índice, unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿vale? Yo he entrado aquí en unidad 1 y veis que hay dos partes: la parte del libro digital, que es lo que proyectamos, y la parte de las actividades online, que son las actividades destinadas a los alumnos. Estas actividades son de este tipo, como la que os estoy proyectando, en este caso, ¿qué día es hoy? Ordena estas fechas, entonces hay una serie de fechas: 14 de febrero, 5 de enero, 15 de agosto, por ejemplo. Nuestros alumnos lo que tienen que hacer, lo pueden hacer en el ordenador, lo pueden hacer en el móvil, lo pueden hacer en la tablet o lo pueden hacer en la pizarra digital también. Lo que tienen que hacer simplemente es picar la fecha y arrastrarla, es decir, en este caso la primera fecha de todas es el 5 de enero, ¿verdad? Va antes el 5 de enero que el 14 de febrero o el 15 de agosto, entonces ellos tendrían que agarrar el 5 de enero y moverlo hacia arriba, entonces se recolocan, ¿sí? Todas las actividades de Blink Learning son actividades que implican movimiento por parte de los alumnos, por ejemplo, unir, que ya digo, lo pueden hacer con los dedos o lo pueden hacer con el ratón, dependiendo del dispositivo que estén utilizando. Son actividades de ver vídeos, por ejemplo, de verdadero, de falso, ¿vale? Distintos tipos de actividades que cada año, antes de empezar el curso, siempre revisamos e intentamos actualizar para estar acorde con los intereses que tienen los niños en ese año. Lo digo porque ya sabéis que hay cosas que se pasan muy rápido de moda, entonces siempre intentamos mantener el Blink Learning actualizado con referentes que a ellos les pueda ser interesante, ¿no? Si ahora está de moda el spinner, o si está de moda la casa de papel, o está de moda, bueno, pues siempre intentamos tener referentes que estén lo más actuales posible, ¿sí? En la clase de Lee para niños, como ya digo, empezamos con el input auditivo, intercalamos actividades de concentración con actividades de movimiento, y ¿cómo terminamos la unidad? Pues con actividades de repaso. Ya os decía al principio del todo que cada unidad tiene 3 lecciones y un repaso, 3 lecciones y un repaso. ¿Por qué elegimos hacer un repaso cada 3 lecciones? Porque fija los contenidos, nos ayuda a resolver las dudas, lo que estaba diciendo antes, que a lo mejor cuando vimos las presentaciones lo tenía muy claro en clase, pero luego una semana después, y habiendo visto otros contenidos en el medio, quizás se me ha olvidado o me surge alguna duda, ¿no? Entonces nos permite hacer eso. Motiva a los alumnos a visualizar el progreso, porque están viendo en una doble página todo lo que han visto en estas 3 lecciones, y luego siempre intentamos que sea lúdico, motivador, memorable. Fijaros aquí, por ejemplo, dice: escucha y comprueba. Están haciendo una actividad de comprensión auditiva. Hola, ¿cómo te llamas? Está subrayada la M, ¿no? Hola, me llamo Santi, está subrayada la I en este caso. Entonces, por un lado, comprensión auditiva, por otro lado, presentaciones, y el juego que contiene esta actividad es que de estas letras que están resaltadas en distintos colores, al final hay un código secreto que les lleva a el nombre de este personaje de aquí, ¿no? Es un juego. Entonces también estamos practicando a través de este juego la actividad de letrear, ¿no? Estamos repasando el abecedario, deletreando y, como digo, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la fonética y la pronunciación. Simplemente que sepáis que a pesar de todo lo que he contado, de los recursos que tenéis en el libro del alumno, en el cuaderno de actividades, de las tareas de extensión que puede haber en la guía del profesor, y también todas las actividades autocorregibles que hay en Blink Learning, ¿sí? Porque ellos, cuando realizan la actividad en Blink Learning, luego le dan a corregir y les sale un tic en verde lo que está bien y una X en rojo lo que está mal. Tienen 3 intentos para realizar cada una de las actividades. Entonces, además de todas estas actividades que os he contado,
Si vais a la extensión enclavl.net/123ya, esta web está en la parte de detrás de los libros también, está indicada ahí, porque ahí están los audios también. Es decir, si veis un pantallazo de esa página web, tenéis nivel 1, aquí están los audios del nivel 1 y una unidad de muestra, nivel 2, exactamente lo mismo, y tareas, en estas tareas hay 2 archivos que son imprimibles para el profesor. Y estas tareas son una propuesta extra que hacemos de actividades extras para nuevamente repasar los contenidos, pero siempre vinculándolo al mundo digital. Puede ser, por ejemplo, viendo un vídeo y haciendo una propuesta de explotación de ese vídeo, o también utilizando aplicaciones gratuitas, ¿vale? Que están disponibles, que no tienen nada que ver con Enclave, es decir, son aplicaciones que ya existen, que son gratuitas y que pueden tener un fin educativo o un fin pedagógico. Entonces, en estas tareas digitales lo que te sugerimos es, por ejemplo, pues en la unidad 3 puedes acceder a la plataforma o a la aplicación, pues no sé, voy a decir una que todos conocemos, imaginaros, Kahoot o Mentimeter o Strip Generator, ¿vale? Entonces te dan una idea de una aplicación que ya existe, que tiene fines pedagógicos y cómo utilizarla para vincular esa aplicación gratuita con la unidad y el contenido que estás trabajando tú con tus alumnos, ¿vale? Entonces que sepáis que además de el libro del alumno, el cuaderno de actividades, la guía del profesor y Blink Learning, tenéis todas estas ideas de más actividades, que son fichas imprimibles para vosotros, para los profesores, que te dan pues más recursos. También os invito a que nos sigáis en las redes sociales, porque normalmente cuando llegamos a determinados momentos del año, cuando hay determinadas festividades, por ejemplo el día de reciclaje o el invierno o el fin de curso, nosotros vamos compartiendo recursos que hacemos específicamente para esas fechas, ¿no? Es decir, pues el año pasado, por ejemplo, hicimos un muñeco de nieve coloreable a través de un código de números y una serie de colores. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos compartiendo a través de las redes sociales, y yo creo que es interesante tener en cuenta todo este material que vamos sacando, ya digo, a propósito para determinadas fechas destacadas. Termino con una reflexión que es de Jean Piaget, pero que viene detrás de toda la filosofía que hay de 1, 2, 3 ya, detrás de 1, 2, 3 ya, y es que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Entonces, un poco esa es la filosofía detrás de 1, 2, 3 ya, tanto a la hora de elegir la secuenciación de actividades, de elegir la tipología de actividades, es decir, que no solo se desarrolle la lengua, sino también el niño. Os dejo mi correo electrónico y tanto el Facebook como el canal de YouTube de la editorial, por si queréis buscar los vídeos allí. Recordad que tenéis los vídeos y también las tareas digitales imprimibles para el profesor. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Espero que os haya resultado interesante la presentación y que tengáis muy buen día.